Vale, ya llevo bastante tiempo sin tocar esa sección, y aunque parezca extraño o un chiste, verdaderamente me pareció muy adecuado regresar con uno de los personajes más infravalorados de toda la franquicia. Y es que Mr. Satan, así de sencillo como lo pueden ver, es uno de los personajes que ha tenido el mejor desarrollo de personaje de todo Dragon Ball. Y esto es algo que no dudo ni un segundo. Pero bueno, no dilatemos más la introducción. El día de hoy te voy a narrar la historia y evolución de Mr. Satan, el farsante que se convirtió en el salvador del mundo. Yo soy Gramajo y empecemos. Pero antes, solo paso a recordarte que tenemos otro canal, Gramajo Live. En ese mismo subimos las reacciones que hacemos en Twitch, y honestamente luego salen algunas bastante extrañas. Así que te recomiendo mucho ir y suscribirte, y además comentar que vienes de parte de Gramajo para que te salude en el siguiente video. De igual forma te invito a suscribirte aquí, estamos a nada de llegar a 400,000, y ese es un número muy bonito. Sin más, el link a Gramajo Live está en la descripción. Y dicho esto, ahora sí, empecemos. La primera aparición de Mr. Satan es en la saga de Cell, y desde su presentación se nos deja bastante en claro el tipo de personaje que será, siendo presentado en la televisión como el campeón del mundo y el último ganador del torneo de artes marciales, uno que es y disfruta ser adulado por la multitud y que se preocupa demasiado por su imagen. Sin embargo, el personaje en este punto de la historia tenía dos grandes defectos. El primero y más evidente era la ignorancia. Mr. Satan no presumía ser fuerte solamente porque sí, él realmente creía que era fuerte debido a que ganó el torneo de artes marciales. Bajo su percepción y más importante en su perspectiva, él realmente se consideraba el más fuerte, y más aún considerando que tenía evidencia y un evento mundial que lo respaldaba. Y justamente por ese tremendo sentimiento de superioridad, Mr. Satan adquirió un enorme ego, un ego que no hacía más que crecer cada vez que la gente lo adulaba más y más. Es por eso que bajo su ignorancia este mismo decía que acabaría fácilmente con el bioandroide, debido al desconocimiento que tenía sobre el enorme poder de esta bestia. Mr. Satan, por lo menos en su primera presentación, no es un farsante, es simplemente un artista marcial que gracias a sus logros y a su fuerza sobrehumana, realmente considera que es el más fuerte de todos. Así que más que un farsante, tal y como dije, es simplemente un tremendo ignorante, una ignorancia que perdería bastante pronto en esta misma saga. Y es que poco después de su presentación y que se anunciara que participaría en el torneo de Cell, finalmente este evento comenzaría, y Mr. Satan, tan adicto y necesitado de las cámaras como siempre, se presentaría al campo de batalla de manera súper arrogante, levantando el puño para que los televidentes pudieran admirarlo y haciendo una seña con el pulgar hacia abajo para tratar de intimidar a Cell. Estos paneles pueden ser muy cringe si los vemos desde la perspectiva del espectador, pero considerándolo dentro de la obra, la humanidad está viendo cómo el campeón del mundo se muestra confiado ante aquel monstruo que logró derrotar a un ejército entero, por lo que para ellos es la mayor esperanza que tienen. Y por cierto, consideren esto a lo largo de todo el video porque va a ser muy importante. Mr. Satan actúa así porque tiene que mover a las masas. Si se dan cuenta, cada movimiento que hace está dirigido hacia su público, y esto es porque aunque no nos guste, Mr. Satan vive de ellos. Así como los luchadores de la WWE, los futbolistas o los competidores olímpicos, Mr. Satan es una figura pública y su fortuna depende de eso, de su imagen. Es por eso que cada que tiene oportunidad trata de reforzar la idea que el público tiene sobre él, y este trabajo combinado con el enorme ego que tiene hacen que la arrogancia de Mr. Satan se multiplique por 1000, y esto no se lo guarda, lo demuestra con sus acciones, como cuando hace que el periodista y el camarógrafo bajen de la montaña y se pongan más cerca solamente para enfocarlo mejor, o cuando empieza a burlarse de Cell en su cara, creyendo que el combate ya lo tiene ganado. Y esto sin olvidar que debido a que no siente ki, hizo que enfocaran al propio Goku cuando este le pidió que por favor no peleara ya que se iba a morir. La obra se esfuerza en mostrarte a este personaje como uno molesto, uno que es castrante y que por su insistencia y arrogancia genera repulsión al espectador, y no lo disimula ni un poco, ya que siempre que Mr. Satan hace algo, hay alguien importante detrás diciendo que es un imbécil o que no importa nada, como este panel en el que Roshi dice que da igual si matan a ese tipo, resaltando aún más la imagen de que Mr. Satan es solamente un tremendo pesado. Pero afortunadamente esto cambiaría bastante rápido. El torneo de Cell finalmente comenzaría y Mr. Satan sería el primero en pelear gracias a su insistencia, y tal y como dije, para mejorar su imagen pública, se saca unas tejas de la bolsa y las rompe, para así tratar de intimidar a Cell. Y de nuevo, la obra, gracias a las expresiones de los guerreros Z y al propio Cell que lo dice explícitamente, se nos deja bastante en claro que Mr. Satan es un idiota con la percepción completamente alterada, uno que no dura ni 5 segundos contra el bioandroide. Acá, finalmente, Mr. Satan obtuvo
tuvo el mayor golpe de realidad que jamás había adquirido, y lo estaba asimilando al mismo tiempo que trataba de cuidar su imagen pública. Es por eso que dice que solamente se había resbalado y se había tomado un descanso para seguir luchando contra él. Y de nuevo, por tercera vez, la obra te vuelve a recalcar que todo el mundo odia a este tipo. Krillin se burla diciendo que apoyaba a Cell, Piccolo se molesta porque sigue con vida diciendo que ni siquiera Cell es capaz de matar a ese insecto, y Vegeta lo llama el campeón de los idiotas. La obra en todo momento quiere que sepas que ese personaje es horrible y quiere que lo odies, y esto claramente está hecho a propósito, pero ya lo veremos más adelante. Acá, después de la tremenda papeada que le hicieron, Mr. Satan vería cómo Goku se enfrenta contra Cell y finalmente se daría cuenta de la situación. Todos acá están a un nivel completamente distinto, pero Mr. Satan, como diríamos aquí en México, no puede rajarse. Ya es conocido como el campeón del mundo. Su fortuna, su vida y su trabajo depende de su imagen, así que a pesar de saber que todos ellos están en un nivel completamente distinto, tiene que fingir que no es así, y es por eso que siempre dice que cada acción que realizan es un truco, pero si prestan atención internamente está cagadísimo del miedo. Mr. Satan ya se dio cuenta de la situación y ahora solo le queda fingir y aguantar, o eso es lo que diría si realmente fuera solamente un farsante. Recapitulemos un poco. Hasta hace un par de horas Mr. Satan creía que era el más fuerte de toda la tierra, era adorado por cada habitante de la misma y realmente se sentía capaz de acabar con este monstruo, pero ahora se ha dado cuenta que no es más que una mísera hormiga, un ser tan débil y poco importante al que ni siquiera consideran que sea importante matar. Mr. Satan ya sabe que no es absolutamente nada y que con cualquier roce puede perder la vida, pero aún así, cuando número 16 le pide que por favor lo acerque al niño, este, aún con miedo y sabiendo la situación en la que está, decide hacerlo. Y acá tengo que decir que el manga se queda corto. En el anime hay varios personajes de relleno que le dicen a Mr. Satan que no es necesario, que él no tiene que hacer esto y que mejor deben irse, pero el campeón se suelta tremendo diálogo. ¡Guarda silencio! Esos jóvenes desconocidos y ese niño valiente están peleando contra ese monstruo. Si un campeón se retira ahora, no sería más que un payaso. Acá Mr. Satan por primera vez demuestra por qué es considerado el campeón del mundo, ya que a pesar de ser una simple escoria, es realmente valiente, y esto se valora muchísimo. El hecho de llevar la cabeza de 16 hasta Gohan es el equivalente a mandar a un civil normal a entregar una carta en una ciudad en guerra que está siendo completamente bombardeada. Mr. Satan tuvo huevos, y es gracias a él que la saga pudo terminar, ya que gracias a esta acción 16 pudo hablar con Gohan y este logró acceder al Super Saiyajin 2, transformación con la que más adelante lograría vencer al bioandroide. Y acá pasaría una de las cosas que hace que Mr. Satan sea demasiado odiado, y es que como todo el mundo se fue ya que a nadie le interesaba quedarse con el crédito de vencer a Cell, Mr. Satan decidió adjudicarse la victoria. Pero a ver, ¿quién puede culparlo? A los guerreros Z no les interesaba y no les afectaba en lo más mínimo. Mr. Satan vivía de esto y aparte ya tiene la imagen pública. Adjudicarse la victoria no iba a afectar a nadie. Y sí, es un poco rata, porque lo es, pero teniendo la tremenda oportunidad ahí, ¿quién no lo hubiera hecho? No podemos culpar a Mr. Satan por esto. Y aún así, gracias a estos sucesos, Mr. Satan cambiaría. Sigue siendo el campeón del mundo y sigue actuando como tal, pero ahora es consciente de las bestialidades que existen afuera. Y siempre, por más imprudente y egocéntrico que pueda mostrarse, lo tendría en mente. Los años por naturaleza pasaron, y gracias a la victoria adjudicada del mismo, la ciudad más importante de la Tierra pasaría a llamarse como él, Ciudad Satán. Y aparte de conocer esto, nos enteraríamos que el falso campeón tiene una hija que comenzaría un romance con aquel niño que verdaderamente tuvo la victoria contra Cell. La trama de Videl realmente no afecta mucho a Mr. Satan en sí, así que mejor pasemos directamente a los actos del campeón. Este vuelve a aparecer justamente cuando el torneo de artes marciales está a punto de empezar, y tal y como nos mostró en la saga de Cell, es un arrogante y un déspota cuando está enfrente de las cámaras, volviendo a actuar exactamente igual y diciendo que él es el ganador. Pero como les dije anteriormente, esto lo hace porque es su trabajo, es su imagen la que está cuidando, y esto lo denota bastante cuando muestra su enfado al momento que Piccolo rompe las cámaras, ya que ahora no tiene frente a quienes alardear. El tipo otra vez se vuelve a mostrar confiado en el torneo y está completamente desinteresado en él, tanto así que está completamente tranquilo sabiendo que se tiene que enfrentar al que gane del torneo infantil. Y es que, ¿cómo culparlo? Los tipos fuertes que él conoció eran
adultos, y aquel niño que conoció que venció a Cell, debido al tiempo que pasó, ya no sería un niño, así que ante sus ojos ya no había peligro, o por lo menos así era hasta que se dio cuenta de Goten y Trunks. Cuando el falso campeón se dio cuenta de estos dos, estaba cagadísimo del miedo otra vez, ya que tal y como dice explícitamente, él no esperaba que aquellos héroes que ganaron contra Cell estuvieran aquí. Mr. Satan estaba siendo arrogante porque realmente creía que no se los toparía, pero en el momento en el que se da cuenta que ellos están presentes, este vuelve a entrar en razón y deja su faceta orgullosa para hacer frente a la situación. Es por eso que idea un plan en el que hace que todo el mundo crea que él se dejó ganar, porque ni de broma se iba a enfrentar al niño, pero tampoco quería manchar su imagen pública. Acá voy a meter un pequeño rush para pasar varios sucesos que no son tan importantes, y así pasar al clímax de la evolución de Mr. Satan. El campeón se enteraría que su hija fue golpeada, iría a atenderla, pero en lugar de preocuparse por ella, solamente se preocupa porque realmente no ha entrenado lo suficiente. Conoce a Gohan, que no sabe que es Gohan, y regaña a Videl porque según él no puede casarse con alguien más débil que él. Se negaría que su hija coma la semilla, pero la hija le daría igual, y se molestaría cuando esta misma se va con Gohan volando. Y mientras los demás estaban peleando en la nave de Babidi, este convocaría un Battle Royale entre los 5 que quedaron, que no eran más que número 18 y Goten y Trunks en un traje extraño. Mr. Satan se volvería a percatar que es una hormiga al lado de ellos, y haría un trato con número 18 para que esta finja que, pues bueno, perdió. Este volvería a quedar como el campeón del mundo y no haría nada importante hasta más adelante, después del combate de Goku y Vegeta, de la resurrección de Majin Buu y que Vegeta se sacrificara por la Tierra fallidamente. Babidi con sus poderes mentales se comunicaría con toda la Tierra, creando pánico y poniendo a todo el mundo en caos. Y tal y como pasa en la mayoría de ocasiones, cuando una gran oscuridad acecha, a la humanidad solamente le queda aferrarse al más mínimo rayo de luz, que ellos conozcan, y en este caso, por más que a nosotros no nos guste, este sería Mr. Satan. El campeón empezaría a actuar demasiado tarde, ya que cuando este aparece, Majin Buu ya había eliminado al 80% de la población, ya que estaba actuando como un niño debido a que Goku hizo que este eliminara a Babidi. Acá podrán decir lo que quieran, pero Mr. Satan, conociendo su debilidad, aún así fue a hacerle frente al Rosadito, todo por hacer crecer aún más su imagen pública. Claramente el campeón estaría cagadísimo del miedo. Desde el primer momento dejó su arrogancia y se presentó con respeto hacia el villano, ya que a pesar de que no tenía ningún tipo de fuerza, tenía según él estrategias que le podrían servir. Primero le da unos chocolatitos con veneno, que obviamente no le hacen nada. Luego le da una Game Boy explosiva, la cual otra vez no le hace nada. Y como la suerte del campeón es mucha, Majin Buu, en lugar de querer matarlo, lo adoptó como su sirviente, ya que para él era bastante divertido. El campeón claramente no podía negarse, si lo hacía pues le daban cuello, y es por eso que accedía a cada una de las peticiones de Majin Buu. Se masticó unos dulces que estaban hechos de humanos, siendo algo muy parecido a canibalismo, y cumplía todos los caprichos del Rosado, para que así cada vez que existiera una oportunidad, se tratara de atacarlo, pero siempre que lo intentaba salía mal. Y acá hay un suceso muy importante. Mr. Satan le pediría a Majin Buu que por favor se tome una foto con él. De nuevo, a pesar del peligro y de la adversidad, Mr. Satan seguía preocupado por su imagen pública, y notando la inocencia de Majin Buu, tomaría una foto que haría ver que este finalmente había logrado vencerlo. Y esta foto, por más sencilla que parezca, tiene un peso argumental enorme, ya lo verán más adelante. Los días pasaron y Mr. Satan seguía siendo el sirviente del Rosado. Este por delante le hablaba con cariño y lo trataba como un rey, mientras que por detrás se quejaba y lo insultaba por lo que lo estaba obligando a hacer. El campeón en este punto consideraba a Majin Buu un villano asqueroso, uno que a pesar de su inocencia seguía siendo un tremendo monstruo, y tenía un gran rechazo hacia él por todo lo que había hecho. Es por eso que a pesar de que el Rosadito cada vez se mostraba más apegado a él, Mr. Satan solamente pensaba en cómo es que finalmente lograría acabarlo, pero esta perspectiva del farsante cambiaría de golpe. Y miren, yo sé que en toda esta narración he estado utilizando el manga, pero acá quiero cambiar al anime, porque el anime lo hace 1000 veces mejor. Acá Majin Buu se levantaría un día con ganas de, bueno, matar personas, pero en uno de sus clásicos viajes de matanza se toparía con un pequeño cachorro, uno que a diferencia de todos los demás humanos que ha conocido, no huía de él. Este cachorro se había mantenido quieto a pesar de que Majin Buu estaba cada vez más cerca, y esto dejaría pensando al Rosadito, ya que no conocería la razón. Acá Mr. Satan le explicaría que el cachorro no huía no porque no tuviera miedo, sino porque simplemente no podía. Su pata estaba lastimada y parecía que el cachorro no había comido en semanas.
semanas, y es por eso que por más que quisiera, el cachorro no podía moverse. Majin Buu comprendería esto, y en su inocencia curaría al cachorro para que éste pudiera temblar y huir de él. Pero esta acción haría que el noble perrito, a pesar del enorme peligro que Majin Buu significaba, terminara encariñándose con el monstruo. La reencarnación del mal simplemente no comprendía por qué el cachorro no se iba, y Mr. Satan le explicaría que es porque se había encariñado con él, algo que Majin Buu jamás había vivido, y es por eso que pondría como ejemplo directo a Mr. Satan, ya que bajo su inocencia él creía que Mr. Satan realmente lo apreciaba, y el campeón le diría que sí, pero sabemos que no estaba siendo honesto. Este aprovecharía la excusa de ir por comida de perro para así poder accionar las bombas que había puesto antes de que Majin Buu llegase. Nosotros sabemos que esta alternativa no le iba a hacer absolutamente nada al monstruo de chicle, pero ante los ojos y la perspectiva de Mr. Satan, esta acción significaría darle fin a la vida de este monstruo, y justo cuando tiene la oportunidad de hacerlo, este se arrepiente. Con sus binoculares ve como aquel ser que acabó con el 80% de la tierra está feliz con su cachorro. Mr. Satan sigue siendo el mismo arrogante de siempre, y es por eso que cuando ve esto dice que le dará un poco más de tiempo para vivir, hecho que es importantísimo y pesadísimo, considerando que ante sus ojos esta era la única oportunidad que tendría durante mucho tiempo. Acá Mr. Satan dejó vivir a Majin Buu solamente porque se encariñó y porque finalmente había notado que su inocencia era genuina. Es por eso que cuando vuelve de comprar la comida para perro, finalmente se atreve a hacerle una pregunta. Este, dirigiéndose directamente al rosadito, le cuestiona por qué es que acaba con la vida de personas, y Majin Buu solamente le contesta que porque es divertido. El campeón claramente queda consternado, esperando una respuesta mucho más sádica o hostil. Esta contestación del responsable de acabar con el 80% de la tierra es extraña, pero rápidamente se percata del error. Majin Buu sigue contando que esto es divertido, ya que las personas malas que lo crearon y criaron le enseñaron que eso era lo divertido. Y Mr. Satan, ya con la confianza agarrada, empezaría a decirle que jamás debería haber confiado en personas malas, y que matar personas realmente no es divertido ni es bueno. El campeón, al darse cuenta de lo que había dicho, claramente se super cagó de miedo. Después de cumplir todos los caprichos del monstruo, finalmente se había atrevido a cuestionar lo que este hacía, pero a diferencia de lo que todos creíamos que podría pasar, Majin Buu lo comprendió completamente. El cariño que le había agarrado a Mr. Satan era mucho, y sabía que si le estaba diciendo algo era por su bien. Es por eso que, sin pensársela ni un poco, cuando Mr. Satan le dijo que lo que estaba haciendo estaba mal, este dijo que ya no lo haría. Mr. Satan entraría en un estado de euforia en el que jamás había estado. Finalmente, y ahora de manera real, había logrado salvar el mundo. Había logrado cambiar la perspectiva de aquel monstruo que casi acaba con la tierra. Aunque sea por unos instantes, Mr. Satan realmente se volvió el héroe de la tierra. Pero lamentablemente aquellos que la habitan serían los que arruinarían todo esto. Dos asesinos estúpidos entrarían en acción. Dos asesinos que se aprovecharon de todo el tema de Majin Buu para acabar con la vida de inocentes. Encontrarían la casa del monstruo, y al ver que este se estaba divirtiendo, no dudarían ni un segundo en acabar con la vida de su cachorro. Este suceso cambiaría el rumbo de la historia por completo, ya que no solamente habían disparado a Vi, sino que al ver que Mr. Satan estaba junto al monstruo, empezarían a bombardearlo con misiles. Obviamente a Majin Buu esto no le haría absolutamente nada, pero claramente se enfadaría por el daño que le habían hecho a su amigo, y acá Mr. Satan demostraría lo mucho que había crecido. Enfadado por el daño que le habían hecho al cachorro, este de manera valiente atacaría a los dos tipos armados, y lo daría todo para hacer que Majin Buu no perdiera el control. Aquí Mr. Satan realmente se preocupó por el bienestar de Majin Buu y del cachorro, y lo dio todo por el gran enojo que sentía. Afortunadamente el perrito seguía con vida, y los dos imbéciles que dispararon se habían ido, o eso es lo que parecía. Pero aún así, en ese pequeño lapso de tiempo de tranquilidad, Mr. Satan, Majin Buu y Vi habrían estado conviviendo como lo que realmente son, sin máscaras, sin cámaras y sin tratar de aparentar nada. Los tres estarían viviendo como amigos. Y es que finalmente, después de todo lo que pasaron, el ahora verdadero campeón del mundo se había encariñado de verdad. Y hay una razón por la que elegí el anime sobre el manga. ¿Recuerdan la foto que les dije que sería muy importante? ¿Recuerdan lo mucho que he resaltado lo importante que es para Mr. Satan la imagen que tienen los medios sobre él? Pues esto lo he resaltado a propósito, y es justamente por este momento que el anime agregó. Después de ver cómo Majin
Majin Buu incluye a Mr. Satan en cada una de las cosas que hacía como su sirviente. Veríamos como el campeón del mundo observa su mochila. Una mochila que gracias a la etiqueta que llevaba el nombre de Mr. Satan le hace recordar el objetivo por el que llegó. En esa mochila en la que está impregnada su imagen pública como Mr. Satan, de manera simbólica se encontraba aquella foto que había tomado. Aquella foto que había obtenido de Majin Buu a base de engaños y que si presentaba a los medios era una fama enorme asegurada. Pero esto ya no le importaba. Mr. Satan ya conocía cómo era Majin Buu en realidad. Se había ganado su confianza y ahora verdaderamente podría considerarlo un amigo. Él había convertido a aquel monstruo en un ser que realmente se podía preocupar por los demás. Y obtener fama a base de engaños ya no va con él, y menos si se trata de aprovecharse de su amigo. Es por eso que Mr. Satan decide romper la foto, rompiendo con esto esa capa de engaños con la que había estado viviendo durante toda su vida. Ya no la necesito. Acá Mr. Satan finalmente dejó de fingir, dejó de ser un farsante y decidió darle prioridad a aquello que realmente aprecia. Por primera vez en su vida, después de todo lo sucedido en la saga de Cell, Mr. Satan decidió ser honesto consigo mismo. Y esto, vaya que lo eleva muchísimo como personaje. Pero lamentablemente, a pesar de que lo dio todo para que Majin Buu no atacara a nadie, otra vez la propia humanidad sería la encargada de ponerse la soga al cuello. De nuevo, aquel imbécil que le disparó al perrito volvería, pero esta vez le dispararía a Mr. Satan. Majin Buu se percataría de esto. Claramente podía curarlo y salvarle la vida, pero su enfado ya era demasiado y ya no había marcha atrás. Majin Buu, completamente enfadado, le diría a Mr. Satan y a Vi que corrieran lo más lejos posible. Él sabía que algo pasaría. Y sí, tenía razón. La parte malvada de Majin Buu saldría de él. Ambas partes combatirían, pero al final la parte malvada sería la resaltante. Y por eso mismo terminaría absorbiendo al amigo de Mr. Satan. Pero aún siendo un monstruo completamente aterrador, no se atrevería a tocar al campeón. La conciencia de Majin Buu seguía dentro de él, y los recuerdos también. Acá voy a meter un rush a sobremanera, porque hay varias cosas que contar, pero seamos honestos, van a ser medio relleno. Super Buu y Gotenks pelean, pasa todo el tema de que se quedan encerrados en la habitación del tiempo, Majin Buu sale de la habitación del tiempo, y cuando los niños y Piccolo se dirigen al campo de batalla, Gohan, Piccolo y los niños se topan con Mr. Satan. Y aunque los niños y Gohan tienen la misma perspectiva de él que tenían desde el torneo de artes marciales, Piccolo demuestra respeto y decide llevarlo, ya que según sus propias palabras, él también intentó salvar el mundo a su manera, y eso es algo respetable. Hay que considerar que esto lo dice el mismísimo Piccolo, el mismo que antes lo había tachado de imbécil. Que hasta él mismo sea capaz de reconocer el avance que este tipo tuvo es una hazaña enorme. Gohan pelearía contra Majin Buu, sería completamente papeado. Goku llegaría con el Potara y trataría de fusionarse con Gohan, pero como lo absorbió, pues XD. Consideraría a Mr. Satan para fusionarse, pero esto no pasaría porque Toriyama no quiso. Vegito aparecería, pelearía contra Majin Buu y otra vez XD, volverían a ser papeados. Vegito sería absorbido, destruirían a Majin Buu por dentro como piezas de Lego, y finalmente aparecería Kid Buu. Este sin dudarlo destruiría toda la tierra, y cuando Goku tenía que decidir a quién salvar, en lugar de salvar a Gohan, Piccolo y los niños, decidió salvar a Mr. Satan y a Dende. Nunca se explica la razón, parece que simplemente es un pensamiento intrusivo, pero esta sería la mejor decisión. El ahora ex campeón del mundo, ya que bueno, no existe mundo, creería que estaba un sueño y por eso empezaría a lanzarse para hacerse daño, y para colmo sería abandonado cuando Kibito, Shin y los demás abandonan el planeta, quedando junto a Goku y Vegeta a enfrentarse a Majin Buu, por los estruendos, los golpes y por la intensidad de la batalla. Mr. Satan finalmente se daría cuenta de que esto no era un sueño, y que era completamente real. Es por eso que cuando ve que Vegeta está siendo completamente apalizado contra Majin Buu y que Goku está ocupado reuniendo energía para su superataque, este interviene, alardeando de su poder como siempre y distrayendo a Kid Buu. Y sí, en este punto, aunque yo he dicho lo contrario, este seguía creyendo que estaba en un sueño, entre comillas, y con los huevos más grandes de todo el universo, Mr. Satan por pura casualidad empezaría a esquivar los golpes de Majin Buu, aunque claramente no era casualidad. Aquellos recuerdos que Mr. Buu tenía con Mr. Satan estaban repercutiendo directamente en el cuerpo de Kid Buu, y es por eso mismo
que el rosadito chiquito liberaría al rosadito gordito, para así lograr librarse de esa limitante que le impedía atacar a Mr. Satan, la misma limitante que había hecho que Super Buu no lo atacara. Mr. Satan claramente al ver esto se emocionaría y simplemente diría que no puede vencerlo, pero Majin Buu le daría un tremendo golpe en la cara y por alguna razón Mr. Satan lo aguanta. No pregunten por qué, lógica de Z, ya ni siquiera de Toei, es de Z. Majin Buu entraría para defender a Mr. Satan y el campeón empezaría a animarlo para que este no se rinda, pero el gordito se dio cuenta de que no podía ganarle. Después de esto varias cosas pasarían. Goku y Vegeta se darían cuenta de que ya no quedaban esperanzas, Majin Buu cada vez perdía más el combate y finalmente Mr. Satan se había percatado de que esto no era un sueño, gracias a la intervención de Vegeta con la Genkidama hablando con todos los terrícolas. Aquí Vegeta no se equivocaría, él estaría buscando la solución adecuada, pero su tono de voz y su carácter no eran los adecuados para hacer que la humanidad confiara en él. Los guerreros Z y algunas personas más les darían sus energías, pero claramente la humanidad empezaría a sospechar. Cientos de murmullos se harían escuchar a la vez, y es que ¿cómo confiar en alguien que no sabes quién es? Los guerreros Z se habían enfocado en realizar sus batallas y salvar a la Tierra como consecuencia, pero siempre lo hicieron desde el anonimato porque la fama no les interesaba, y esto no está mal, pero cuando quieres que los propios humanos se hagan responsables de sus actos, ¿cómo puedes pedirles que confíen en algo que no conocen? La humanidad depende de imágenes, necesitan una señal, un símbolo, o en este caso un héroe que lo represente, alguien que siempre esté dando la cara y que sea en lo que la humanidad piense cuando se refiere a la esperanza, y ni Goku, ni Vegeta, ni nadie más se había enfocado en ello, y es ahí donde entra Mr. Satan. Este tipo, farsante o no, siempre estuvo dando la cara cuando había un problema. La humanidad confía en él, y a pesar de que sus actos sean una farsa completa, el tipo siempre tuvo la valentía de mostrarse delante de los demás y estar presente cuando había problemas. Mr. Satan podrá ser un farsante, un imbécil y un falso, pero con sus tremendos huevos de frente siempre representó la valentía y la perseverancia que hacía que la humanidad siempre destacara. Aquellos valores que hicieron que los humanos pudieran llegar a ser lo que soy hoy en día estaban siendo representados por Mr. Satan, y finalmente todas esas farsas darían frutos. Gracias a lo que pasó con Majin Buu, Mr. Satan sabía que ser falso no estaba bien, pero en casos como este podía hacer una excepción. Es por eso que cuando notó que la gente no confiaba ni en Vegeta ni en Goku, desobedeciendo a aquel que estaba cargando la Genkidama, se dirigiría al planeta Tierra y les diría que él estaba acabando con Majin Buu y que necesitaba su energía para hacerlo. Mr. Satan acá hizo lo que su puesto como salvador de la Tierra le pedía hacer: representar a la humanidad. Es por eso que las palabras que Goku le dirige a Mr. Satan son una tremenda joya. Un diálogo que, acompañado de todo lo que vimos del tipo, es la mayor señal de respeto que un guerrero tan poderoso como Goku le pudo decir a un simple humano. Unas palabras que harían auténtico el puesto que la humanidad le puso a este tipo. Mr. Satan, me tienes sorprendido. En realidad tú eres el salvador del universo. Mr. Satan, aquel guerrero que vivía de los medios y que se había adjudicado victoria tras victoria, aquel farsante que tenía toda su fama y riqueza a base de engaños, finalmente se había redimido y se había convertido en el salvador del universo. Pero esto no acaba aquí. Después de vencer a Kid Buu, Mr. Satan se percataría de que Majin Buu gordo estaba vivo, y cuando trató de salvarlo, Vegeta se opondría a la idea, ya que al final ese tipo seguía siendo una amenaza. Y otra vez, Mr. Satan, demostrando los tremendos huevos que tiene, le rogaría a Vegeta que por favor no lo haga, protegiendo a su amigo con su cuerpo y rogando para que lo dejen vivir, ya que en el fondo es una buena persona, tomando la completa responsabilidad de cuidar a Majin Buu, un ser que sabemos que lo rebasa por millones de veces su poder. Mr. Satan otra vez lo dio todo para proteger a su amigo, y lo logró, cerrando finalmente su historia en Z. Bueno, no, otra vez tendríamos otro salto en el tiempo y veríamos cómo el tiempo ha pasado. Ahora Mr. Satan ya era abuelo, uno bastante cariñoso por cierto, y con lo que quisiera concluir este video es mostrando que los guerreros Z también comprendieron la importancia de una imagen, ya que a pesar de competir en el torneo de artes marciales, Goku deja bastante en claro que si cualquiera de ellos gana, dejarían ganar a Mr. Satan, ya que ahora con todo lo sucedido hace años, comprenden lo importante que es tener a un héroe
héroe que tal vez no siga el modelo convencional que nosotros conocemos, pero al final, por todas sus acciones, el desarrollo que tuvo y el trabajo que hizo a lo largo del tiempo, sin duda alguna, por más que a algunos no les pueda llegar a parecer, Mr. Satan es el mayor héroe de todo Dragon Ball Z, y eso es algo único, algo que el maestro Toriyama trabajó con todas sus fuerzas y que jamás olvidaremos, ya que a través de cada uno de sus personajes podemos conocer cosas distintas, y esta evolución es la muestra del gran cariño que el maestro tenía a su obra, una obra que aún décadas después sigue marcando el corazón de muchos. Muchas gracias a Dragon Ball Z por esta historia, y muchas gracias a Toriyama por este gran detalle. Un tremendo agradecimiento hacia el cielo. Pero bueno, amigos y amigas, esto es todo por el video del día de hoy. Sé que parece bastante extraño hacer un video de media hora hablando de Mr. Satan, pero si lo vieron completo comprendo que comprenden el por qué dura tanto. Tengo la voz completamente destrozada, así que me disculpo por no saludar en este video, pero juro, prometo y me comprometo a saludar el doble en el siguiente. Muchas gracias por ver el video hasta el final, más considerando el tema del que estamos hablando. Y ahora sí, dicho esto y sin más, no olviden dar like si el video les gustó, compartir y me ayudaría muchísimo, suscribirse me ayudaría muchísimo más. Sígueme en todas mis redes sociales y pues me despido. Yo soy Gramajo y recuerda que por más farsas que hayas cometido en el pasado, nunca es tarde para convertirte en el salvador del universo. Bueno, no pienses tan grande. Con salvar a una sola persona estarías cambiando el rumbo de todo. Y ahora sí, me despido. Nos vemos en la próxima.